científicos son responsables de sus inventos o sus descubrimientos? Existe una respuesta corta a esta pregunta y es sí. Pero como a nosotros nos gustan las respuestas largas, vamos a poner toda la información sobre la mesa y darle vueltas al asunto. Para eso vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para ver en qué momento esta pregunta fue fundamental para hacer ciencia. Aunque la ciencia tiene una larga historia que seguramente iremos viendo en otros videos, uno de los momentos claves para plantearnos la ética en la práctica científica es la invención de la bomba atómica a finales de la Segunda Guerra Mundial. Este evento le permitió al mundo ver los avances que la ciencia había hecho en las últimas décadas, especialmente en matemáticas, biología, química y física, pero también nos mostró las consecuencias negativas que estos avances podían tener para el ser humano. A partir de la creación de la bomba atómica fue imposible para muchos científicos e intelectuales de la época y posteriores también, no preguntarse cuál es su responsabilidad frente a los avances tecnocientíficos y reconocer que es necesaria una reflexión ética alrededor de la práctica científica. El objetivo y la urgencia de este debate partía de evitar que manos poderosas y vengativas tuvieran acceso al progreso tecnológico y que sus creaciones fuesen usadas de manera irresponsable con el objeto de atentar contra la vida de miles de hombres. En 1941 se dio inicio al Proyecto Manhattan en Los Álamos, Nuevo México. Estaba a cargo del general Leslie Groves de la mano de Robert Oppenheimer. Este laboratorio albergó alrededor de 13.000 trabajadores, entre los cuales se encontraban los mejores científicos en matemáticas, física, química y biología. Si quieren saber la historia más o menos completa del Proyecto Manhattan, les recomiendo que vean Oppenheimer de Christopher Nolan, película que salió este año y es una verdadera joya, la cual es bastante precisa tanto científica como históricamente. En resumen, en este proyecto se construyeron las primeras bombas nucleares, Little Boy, una bomba de uranio, y Trinity y Big Man de plutonio, de las cuales dos de ellas fueron lanzadas por Estados Unidos en Japón, lo cual tuvo consecuencias espantosas no solo en ese punto determinado de la historia, sino que siguen teniendo efecto al día de hoy. A partir de esto, discutir la responsabilidad de los científicos y las consecuencias de su trabajo, tanto en el ámbito social como político, fue urgente. Los científicos se dividieron en dos grupos, aquellos que estaban a favor de los avances en armamento nuclear y los que estaban en contra. El debate que se dio empezó a girar en torno a la consigna: no se debe tener miedo al conocimiento, sino a cómo se usa. Y antes de entrar al debate que se dio, quisiera explorar un poco cómo era la situación antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Obviamente antes de la guerra también existieron casos de abuso y malas prácticas que llevaron a reflexionar sobre la ética en la práctica científica. Esto derivó en la generación de declaraciones de derechos humanos o la creación de códigos para regular la práctica científica. Sin embargo, la introducción del factor guerra en la práctica científica es sumamente importante. En tiempos de paz, algunas de las cosas que sucedían eran las siguientes. La mayoría de los científicos trabajaban en instituciones académicas o en universidades. Solo en algunos casos trabajaban en laboratorios gubernamentales. El financiamiento para la investigación científica variaba dependiendo del país y la institución, pero en general eran las mismas instituciones académicas las que se encargaban de conseguirlo. Además, el presupuesto era mucho menor en ese momento que durante la guerra o después. La ciencia no estaba tan fragmentada en disciplinas altamente especializadas como lo está hoy. Los científicos generalmente tenían un conocimiento más amplio y podían abordar diferentes áreas. La ciencia se basaba en la investigación básica, donde los científicos exploraban y ampliaban el conocimiento en determinadas áreas sin buscar aplicaciones inmediatas. Lo que se buscaba era entender los principios fundamentales y las leyes de la naturaleza. Los científicos también colaboraban con colegas y compartían sus descubrimientos y sus resultados mediante la publicación de artículos científicos. Sin embargo, la comunicación y la colaboración internacional no eran ni tan rápidas ni tan accesibles. Por otra parte, en tiempos de guerra, la conducta de los científicos se vio influenciada por las políticas de sus gobiernos. Los gobernantes se encargaron de reclutar a los mejores científicos de su país para generar armas y avances que les dieran la ventaja sobre otros países. Recordemos que el objetivo final era ganar la guerra con la mayor rapidez y para ello le exigían a sus científicos resultados inmediatos y exitosos de sus experimentos. Ahora, si bien muchos científicos pudieron mostrarse reacios a trabajar con sus gobiernos en la fabricación de armas, había varias motivaciones que los impulsaban a colaborar, como puede ser el deseo habitual de resolver problemas científicos, el cual se vio muy avivado por las facilidades y los medios puestos a su disposición, el lógico deseo de obtener prestigio o dinero, que se dio incluso a costa de cambiar sus convicciones ideológicas o religiosas, así como el miedo por recibir amenazas, extorsiones y secuestros
secuestros por parte de los organismos gubernamentales. Como mencioné antes, si bien la publicación de artículos científicos era un medio de comunicación, también implicaba la obtención de mérito y una alta posición en la comunidad científica, por lo cual no era tan fácil de conseguir. En tiempos de guerra, la obtención rápida de prestigio y dinero son tentaciones que han acechado siempre al investigador, aún a costa de sus creencias o de trabajar al servicio de armas mortales. Además, lo que hasta ese momento había sido una relación de cooperación internacional entre científicos para el avance de sus respectivas ramas, comenzó a virar a una nacionalización del conocimiento. Ya no se trataba de un compañerismo, sino de una competencia, y en algunos casos las relaciones personales y de amistad entre científicos de distintos bandos hicieron posible que se desplegaran actuaciones de espionaje. Los más distinguidos científicos alemanes, franceses o ingleses comenzaron a adquirir compromisos con sus respectivas sociedades, anteponiendo su nacionalidad a la ciencia internacional. En el caso particular de la Alemania nazi, las presiones de la competencia, la dependencia y el mantenimiento de los niveles de rendimiento fueron incrementados y exacerbados con frecuencia hasta niveles insoportables por el régimen, que estaba decidido a aprovechar cualquier aspecto de la ciencia y de la formación intelectual para sus fines. Al mismo tiempo, la integridad académica y profesional se vio perturbada y corrompida por la necesidad de sobrevivir o por el deseo, en algunos casos, de crecer académicamente o simplemente de experimentar bajo un régimen depravado en el que se suspendieron muchas normas legales y les permitía traspasar las líneas del bien y del mal. En el caso particular de los científicos partícipes en el proyecto Manhattan, es muy difícil saber si sus motivaciones fueron económicas, pero ciertamente el deseo de prestigio y en algunos casos la sed de venganza en contra del ejército alemán fueron cosas que los motivó a participar en la construcción de armamento nuclear. Pero obviamente no todos los que participaron en el proyecto Manhattan fueron o siguen siendo ejemplos de corrupción y manipulación. Establecer y justificar la conducta de los científicos en tiempos de guerra y a favor de la construcción de armas es un problema sumamente difícil. Delimitarla tiene que ver con la conciencia individual y las circunstancias personales, familiares, coactivas, etc. de cada uno. En todo caso, no es solamente el científico quien debe asumir toda la responsabilidad, que puede estar a favor o en contra, colaborar más o menos. De cualquier forma, la responsabilidad es conjunta entre el científico que ayuda en el diseño de herramientas bélicas y los propios dirigentes políticos que deciden cómo se van a usar. Cómo debería actuar un científico que siente que su país está amenazado por una guerra es algo sumamente difícil de establecer y con muchos matices. Sin embargo, tenemos que recordar que en la Segunda Guerra Mundial muchos científicos siguieron aferrados a los proyectos de destrucción y muerte, aun cuando la victoria de los aliados ya estaba asegurada. La motivación declarada por muchos de los científicos que participaron en los Álamos fue impedir que Hitler fuera el primero en tener y utilizar bombas atómicas. En diciembre de 1944, cuando se descubrió que Hitler no tenía la bomba, solo uno de ellos abandonó el proyecto convencido de que la única base moral sobre la que semejante arma podía fabricarse era su carácter disuasorio. ¿Pueden y deben los científicos dar su opinión y negarse a trabajar con sus gobiernos o con instancias militares? ¿Por qué muchos científicos siguieron colaborando en el proyecto Manhattan si Hitler ya estaba vencido? Estas son preguntas que se han debatido desde ese momento. Al día de hoy, muchos consideran que en una situación similar, con toda la información a su alcance o a sabiendas del poder que podrían tener esas herramientas en malas manos, la responsabilidad del científico debería anteponerse y no contribuir al uso de sus creaciones para fines deshonestos y crueles. En última instancia, es al político a quien se le tienen que exigir las últimas responsabilidades. Se necesita tener urgentemente científicos que no sean solo buenos practicantes de sus especialidades, sino que además posean una elevada visión de la política y la ética, que estén preparados para cuestionar, demostrar, exponer y criticar las tendencias de la ciencia dominada por el ejército o sus gobiernos. Todo científico tiene una responsabilidad ética en el desarrollo de la ciencia y la tecnología que sus investigaciones generen. Y en caso de guerra, esta responsabilidad aumenta porque se tratan de investigaciones destinadas a la destrucción y a la muerte. Sin embargo, esta responsabilidad no solo recae en el científico, son los dirigentes políticos y los jefes militares los que deciden la utilización de estas armas, por lo que se considera necesario que cada día se analicen y apliquen más tratados y sobre todo actividades para regularizar la fabricación de este tipo de armas. Mientras mayor sea el avance tecnológico y científico que alcancen las personas de ciencia, mayor será la necesidad de establecer una conducta ética de igual proporción para garantizar la no deshumanización. Si volvemos al presupuesto ético para la ciencia, no se debe tener miedo al conocimiento,
conocimiento, sino a cómo se utiliza, y partimos de esto, se tendrá una buena base para la comunicación entre el progreso y la preservación de la vida. Así, cuando la ciencia caiga en manos de individuos inconscientes de los posibles resultados contraproducentes a niveles alarmantes, entendiendo esto como una labor sistemática para dañar a otros sin ningún reparo, la posición que deben adoptar quienes investigan, es decir, los científicos, y quienes instrumentalizan, es decir, los tecnólogos, debe ser anteponer su condición humana y ética a los intereses mezquinos de quienes los contratan. La primera responsabilidad moral de las personas de ciencia es estar enterados de quiénes serán los que, directa o indirectamente, se verán afectados con sus actividades investigativas y no para quienes los contratan o financian sus investigaciones, ya que con estos últimos no habría una responsabilidad moral sino un choque de interés. Entonces volvemos un poco a la cuestión inicial. En tiempos de guerra es complicado. Al día de hoy ya sabemos qué deberíamos hacer en una situación similar. Pero en términos generales, ¿el científico tiene responsabilidad? Sí. La práctica científica tiene que ir siempre de la mano de un sentido de responsabilidad, tanto para el trabajo propio como el de los colegas. Para esto es necesaria la bioética, una forma de ética práctica a partir de la cual los científicos deberían tomar decisiones sobre su práctica y hacerse responsable de lo que muchos consideran avances de la ciencia. El punto de partida debe ser el diálogo entre las ciencias y las humanidades, que en conjunto puedan determinar la mejor forma de utilizar el conocimiento real para el bien común. El quehacer científico avanza a una velocidad enorme y parece que no hay tiempo para preguntarse si porque se puede hacer, se debe hacer. La práctica científica necesita urgentemente de una concientización y una toma de responsabilidad sobre las implicaciones de la ciencia. Es decir, no solo a lo que sucede en el laboratorio, sino que hay que extenderlo a todo lo que nos rodea. La bioética es el espacio que permite discutir las implicaciones de la práctica científica y la herramienta que permite a los científicos tomar decisiones para el bienestar, tanto de los propios científicos como del público y del ambiente. De esta forma, los científicos deben asumir la responsabilidad de sus descubrimientos e inventos y comunicar sus alcances de manera honesta y oportuna en un lenguaje adecuado para la difusión y enseñanza de la ciencia en diferentes niveles. Cada científico debe poder justificar su trabajo desde un punto de vista bioético sin que esto se interprete como un impedimento para el avance de la ciencia. Adquirir conocimientos en bioética aumenta las capacidades del científico, así también como sus responsabilidades. Debemos recordar que las acciones intencionales ejercidas por individuos, comunidades o instituciones encargadas de la enseñanza e investigación en ciencia no son éticamente neutras y deben responder por las consecuencias que dichos avances puedan tener tanto para animales humanos, no humanos y el ambiente. Históricamente, a pesar de determinados eventos que tendrían que habernos llevado a reflexionar sobre la ética científica, no se ha implementado el autocuestionamiento, la reflexión o el planteamiento de dilemas éticos en la educación científica. Es fundamental que desde el nivel educativo se les enseñe a los científicos a recibir críticas, debatir, discutir los resultados y las implicaciones de sus usos o aplicaciones e implementar una formación humanista para poder resolver dilemas alrededor de la práctica científica. Todo esto no debe verse como un obstáculo o una traba, porque es justamente ese debate, esa crítica, ese ida y vuelta de ideas el que hace tan rico el conocimiento y el que genera realmente ese avance que tanto buscamos. Entonces sí, los científicos sí tienen una responsabilidad. La bioética es la brújula que debe guiar sus ejercicios, por lo que es urgente y necesario que se le enseñe tanto a científicos como a la sociedad en general. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado la reflexión. Si fue así, denle like, déjenme sus comentarios, no olviden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima.